Un buen día con todos. Este día vamos a resolver una matriz que es la unión de dos matrices. Como podemos ver en la figura, tenemos algo que se le conoce como pirámides. Dentro de esto vamos a resolver lo que es la pirámide superior y ponerle lo que es la pirámide inferior. En ejercicios que andan en internet hay bastante código, pero lo esencial es tratar de hacer algo que nos permita satisfacer lo que estamos viendo aquí en el enunciado. Tenemos que ver dos cosas. La primera, que cuando estamos en filas que son pares, ya acuérdense que las posiciones empiezan desde 0. Estamos viendo que en la matriz, deberían almacenarse solo asteriscos en las posiciones impares. Y cuando estemos en filas impares, deberíamos guardar asteriscos que son pares, ¿no? En posiciones pares, como pueden ver aquí. Entonces, si estoy en la posición 0, debería imprimir 1. Si estoy en la posición 2, debería imprimir 3 asteriscos, y así sucesivamente. Entonces, el trabajo de hoy que vamos a hacer en C++ es ya una recopilación de dos ejercicios, que es la unión de la pirámide superior y de la pirámide inferior. Dentro de esto ya tenemos elaborado el código. En lo que es C++, le he puesto matriz-rombos. A continuación voy a explicar el código que va a ser requerido para poder satisfacer esta pregunta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar las variables que vamos a trabajar en esta clase. Para esto vamos a trabajar primero con lo que son las variables de tipo entero. Esta que va a ser encargado para recoger el tamaño que va a ser ingresado por el usuario. Esta va a ser para recorrer las filas, estas las columnas, y esta provisional va a ser para recorrer lo que es la continuación de la pirámide inferior. Acordémonos que cuando estamos haciendo recorridos de matrices, necesitamos para la primera matriz recorrer desde el espacio 0 hasta el tamaño que ingresó el usuario, y cuando vamos a la pirámide inferior, lo que necesitamos es recorrer desde el tamaño hasta el tamaño duplicado, ya que para poder resolver este enunciado nosotros debemos trabajar con el doble de lo que el usuario ingrese por teclado. Si el usuario ingresa por teclado 4, el orden, de tanto en filas como en columnas se duplica, quiere decir que vamos a tener que trabajar con 8. Entonces, una vez de que yo al usuario ya le digo que ingrese lo que es el tamaño, vamos a declarar una matriz de tipo chart en el cual va a contener un tamaño el doble de lo que el usuario ingresó. Posterior a eso, vamos a trabajar con el siguiente código. ¿Sí? Esta parte es muy fundamental. Lo que vamos a hacer es recorrer la primera parte, recorrer lo que es la pirámide superior. Para eso lo que vamos a llegar es desde la posición 0, o sea, desde el tope hasta el tamaño. Quiere decir que si yo ingreso una matriz de 4×4, el primer recorrido lo que va a hacer es llegar desde 0 hasta la posición 4. ¿Por qué? Porque necesitamos que en la segunda pirámide, que es la inferior, recorramos desde la posición 5 hasta que llegue a la posición 8 de lo que es declarado la matriz. Entonces, lo que vamos a hacer es contar. Siempre en esta parte vamos a ir contando los espacios que necesitamos desplegarnos desde el centro de la matriz, o desde el centro, pongámosle, de esta matriz declarada, hacia el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, este primer for lo que va a encargarse de hacer es imprimir o mandarle a guardar a la matriz en toda la fila, columna por columna, espacios en blanco. Ahora, una vez que yo ya tengo llenado los espacios en blanco, lo que voy a hacer es contar. Tengo que contar cuántos espacios necesito que recorra hasta llegar a la mitad de la matriz. Como les digo, ¿no? Si es una matriz de 4×4, entonces la mitad sería 4 más o menos.
Entonces lo que necesitamos es que empiece desde ahí recién a imprimirse y vaya de manera, digamos, la siguiente vez vaya de manera quitándole 1. Entonces ya no va a imprimir un asterisco, sino ya va a imprimir 2. La siguiente vez va a imprimir 3. Entonces la idea es que esto vaya recorriendo tanto en izquierda y se vaya ajustando a lo que va haciendo a la derecha. Ahora, para esto nosotros tenemos la partecita que dice tamaño. Entonces lo que vamos a hacer es recorrer y contar, ¿no? De acuerdo al tamaño, que es la mitad de la matriz que tenemos aquí arriba. Entonces lo que tengo que hacer la primera vez va a recorrer totalmente el tamaño, ya que la posición es 0. La posición de la fila es 0. Entonces la primera vez va a llegar hasta el centro y recién ahí vamos a hacer nuestra impresión, ya que el siguiente for lo que va a hacer es continuar desde donde se quedó esta variable, que por decir, si esto llega a tamaño, entonces quiere decir que vamos a recorrer un espacio, y ahí la siguiente vez lo que va a hacer el for es recorrer e imprimirle ahí. Ahora, cabe recalcar que cuando nosotros ya llegamos hasta la parte donde queremos imprimir, necesitamos hacer dos condicionales. La primera, necesito condicionar si lo que está dentro del if, dentro de la matriz es impar o es par. Ahora, si es par, quiere decir que estamos empezando desde la primera posición, ¿no? El 0 también está incluido, en este caso incluyámosle que está dentro de los pares. Entonces yo digo, si lo que tengo en la posición I de mi fila es par y lo que en las columnas, el recorrido de cada columna es impar, entonces con ese argumento lo que voy a hacer es imprimir, ya que si yo no le limito a que solo guarde en posiciones impares, simplemente lo que va a hacer es imprimir de recorrido. Entonces ya no tendríamos ese efecto de poder hacer los asteriscos pares, asteriscos impares. Ahora, esto se va a encargar de resolver la parte de impresión de asteriscos pares. Ahora, con lo que tenemos aquí abajo, vamos a resolver lo que es, digamos, cuando la fila es impar. Cuando la fila es impar, nosotros debemos hacerle lo contrario, debemos imprimirle lo que son asteriscos pares. Entonces aquí debemos condicionar y decirle si lo que tengo en la posición de la fila es impar y lo que tengo en las columnas, quiere decir el espacio que empieza desde 0, de ahí viene 0, 2, 4 y así sucesivamente, solo en ese momento vamos a hacer el almacenamiento, o vamos a grabar en esa pequeña posición lo que es la matriz. Entonces esto que ustedes ven aquí se va a encargar solo de recoger la matriz. Entonces pongámosle aquí fin matriz pirámide superior. Ya, ahora lo que vamos a hacer es el código que nos va a encargar la impresión o el guardado de lo que es la pirámide inferior. Ahora, entonces voy a hacerle un pequeño espacio. Entonces voy a explicar esta parte. Cuando nosotros estamos ya en la matriz inferior, nosotros debemos saber dos cosas. La primera, que la matriz superior llega a imprimir incluso hasta la mitad de lo que es todo la mitad de la matriz, ¿no? O sea, este llega desde la posición 0 hasta el tamaño que nosotros ingresamos. Si pusimos de 4, este va a llegar a contar 4 espacios y ahí va a imprimir. O sea, con el número 4 llegaría a imprimir 5 espacios. Entonces este es el que va a ocupar literalmente todo, desde la primera posición de la columna hasta la última. Este va a ocupar totalmente todo ese espacio. Lo que nosotros necesitamos es, en la siguiente pirámide, es ir del espacio final. Necesitamos recorrer un espacio hacia abajo, o sea, empezar
desde la posición 5, que en este caso, digamos, en este for nosotros vamos a realizar de esa manera. Entonces vamos a continuar lo que aquí arriba llegamos, mira, aquí llegamos hasta tamaño y acá vamos a llegar hasta tamaño más 1. Quiere decir que vamos a continuar, como vuelvo a repetir, desde la posición 4 más 1, quiere decir 5, y desde ahí tenemos que contar ahora los asteriscos de manera invertida. Que eso quiere decir que si yo tengo en la fila superior, en la anterior a esa, tengo totalmente ocupado los asteriscos, ahora para este recorrido necesito que se quite 1. Quiere decir que si arriba tengo, digamos, impreso 4 asteriscos, en la siguiente posición debería imprimir 3. Entonces necesitamos ir en un camino inverso a lo que está planteado arriba. Entonces lo que vamos a hacer es, ¿no?, declarar nuestra posición. Acuérdense que esto es lo que va a irse sumando, digamos, a lo que debo ir a imprimir de lo que son las columnas. Ahora empiezo en K igual a 1, ya que acuérdense, como les vuelvo a repetir, esto va a recorrer desde lo que ya está el tope de arriba, de la mitad que está impreso todo, necesitamos bajar, ¿no? Entonces vamos a continuar en esa posición. Ahora necesitamos por cada bucle ir añadiéndole un incremento más para que se reduzca un espacio más. Entonces siempre al comienzo del bucle vamos a incrementarle, ¿no? Vamos a ponerle K más para que ahora ya no sea el incremento de 1, sino de 2. Entonces, y así, ¿no? 3, 4, 5, hasta que acabe totalmente de cumplir este bucle, que es hasta llegar al tamaño al cuadrado. Entonces, la segunda parte que vamos a tener es la impresión. Entonces, vamos a continuar desde K, desde donde creamos conveniente que debe empezar K, y vamos a llegar, miren, hasta donde llegue el tamaño al cuadrado, ¿sí? Acuérdense que nosotros dentro de esto vamos a empezar a recorrer, ¿no?, desde lo que es la posición 0 hasta el doble de la matriz, o sea, del tamaño que se ingresó. Ahora necesito irle quitando paulatinamente el número de espacios que voy a recorrer, ¿no? Esto es para que la matriz se imprima no hasta que llegue al tope, sino que de ese efecto que parte del medio equitativamente imprime tanto a la izquierda como a la derecha, va a imprimir el mismo número de asteriscos, partiendo desde la mitad. Entonces yo necesito quitarle ese número de espacios, tanto de los que puse adelante como los que necesito quitarle al final. Entonces para eso nos va a servir este código. Y lo mismo que hicimos arriba es condicional. Si tenemos el if, si tenemos la fila en la posición par, pongámosle, y la columna es impar, entonces ahí debemos almacenarle en la matriz. Ahora el otro es para que imprima solo cuando estés en posiciones pares, digamos impares, perdón, de las filas, y posiciones pares de las columnas. Es para que dé el efecto, como les digo, de lo que es el almacenamiento de acuerdo a lo que va distribuyéndose las filas. Entonces aquí también pongámosle fin pirámide inferior. Perfecto. Ahora lo que necesitamos es imprimir totalmente la matriz que acabamos de almacenar, tanto con espacios como con asteriscos. Entonces vamos a declarar un salto de línea para que empiece después de lo que el usuario dio el enter cuando ya ingresó el tamaño. Entonces vamos solo a mandar imprimir, vamos a mandar imprimir con el for para la fila, pero ahora le vamos a decir que imprima, ¿no?, el doble. Esto quiere decir que si pusimos la matriz de 4×4, nos va a aparecer en el chart, en la matriz que era el doble, va a aparecer un recorrido de 8, y asimismo en columnas 8, filas 8, columnas 8, ya que esto es lo que nos va a dar el efecto de que llega de 1 a 4 asteriscos y asimismo de 3 a 1 asterisco, lo que va haciéndose tanto la matriz superior e inferior.
Entonces vamos a probar. Entonces vamos a ponerle un dato. Pues vamos a ponerle que la matriz sea de 4. Ya. Entonces lo que nos va a dar es el efecto. Miren, como les decía, si estamos en la posición de la fila 0, miren, en la fila 2 y así sucesivamente, vamos a imprimir, miren, lo que son los asteriscos van a ser impares, y si estamos en filas impares va a imprimir lo contrario, va a imprimir o va a almacenar asteriscos pares. Miren. Entonces necesitamos que esto haga un recorrido de manera así, de manera distribuida desde la mitad, miren, desde la mitad y parte equitativamente. Entonces ese código es el que nos permite hacer este efecto. Con todo, les voy a dejar un momento para que revisen el código y lo puedan probar desde sus máquinas. Getting high, taking my time, looking fly with the fly tie, about to fly by, sitting a mile high, bringing style to the skyline all the time. Here comes the weekend, filled with lots of drinking. From experience, this is where my liver weekends. Plus on top of that, add a whole bunch of teeth in. Mixing chemicals, chemistry is what we're teaching. Featuring 1138 all season. Posting up deep, digging the ladies sitting next to us.